Bueno, queremos analizar lo que ha ocurrido precisamente con la bajada del expresidente Ricardo Lagos. Es la noticia del día y probablemente va a marcar la agenda de este tramo, ¿no?, de la carrera presidencial. El efecto que esto provoca no solamente en los partidos de la coalición, en la visualización de una real oportunidad de hacer primarias o no, cambios que incluso se están meditando y masticando al frente, incluso en Chile Vamos. Bueno, queremos analizar el escenario, cómo ha quedado con esta bajada del expresidente Ricardo Lagos. Estamos con el diputado ex PPD, ahora diputado independiente, Pepe Out. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes. A ver, usted tempranamente dijo que iba a apoyar la opción de Alejandro Guillé. ¿Usted percibía que iba a pasar esto con Ricardo Lagos ahora o pensó que esto iba a pasar antes? ¿Duró más de lo que usted pensaba? Fueron 7 meses largos, más largos que los 7 meses cronológicos y muy duros para Ricardo Lagos. Porque creo, déjame contestarte derechamente tu pregunta, yo creo que Ricardo Lagos y su equipo pensaron que el tiempo en que lograrían alinear a los dos partidos iba a ser muy breve. Y la verdad es que demoró muchísimo el PPD primero y luego demoró muchísimo más el PS y terminó con esto. Ahora, yo no creo, fíjate, que sea la última página de la historia política de Ricardo Lagos. Creo que Ricardo Lagos va a participar de manera protagónica en lo que ha sido su conducta en los últimos años, conducta de la que se salió estos últimos 7 meses, es decir, de trabajar en el campo de las ideas, de las propuestas y de la unidad. Yo creo que él rompió esa línea de comportamiento decidiendo bajar al ruedo a competir en la primaria. Y paradojalmente, desde que decidió bajar al ruedo a competir, no ha hecho otra cosa que disminuir su adhesión, y es lo que termina con esta decisión. Partí con esa pregunta, más bien viendo qué análisis has reflexionado en términos de qué fue lo que mantuvo la expectativa de Ricardo Lagos de que esto podía cambiar. Porque un político como él, con su trayectoria, con su conocimiento de la política, con la gente que lo rodeaba, ¿cómo no olfateó si había o no agua en la piscina? Una cosa es lo que dice la opinión pública, porque el rendimiento en las encuestas siempre fue bastante esquivo, ¿no?, y nunca cambió. Pero otra cosa era la piscina propia. Entonces, ¿qué crees tú que hizo que él mantuviera esa esperanza? ¿Él pensó realmente en que iba a haber algo de romanticismo en el Partido Socialista y que la calculadora no le iban a agarrar? Yo creo que él fue víctima de un cierto engaño. ¿De parte de quién? Porque si uno, y me pongo en los zapatos de Ricardo Lagos, si recibo delegación tras delegación de distintos partidos, de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, del PPD, para convencerlo de que él era la alternativa, es difícil no creerse el cuento de que inmediatamente señalada su voluntad de ser, iba de alguna manera a alinear a esos partidos. Yo creo que cometió un error de diagnóstico y dio por buena las señales que le entregaron puñados de dirigentes en los respectivos partidos y no tomó en consideración el estado de ánimo y el estado de opinión en cada uno de los partidos. En el Partido Socialista era completamente previsible lo que iba a ocurrir. Yo, tú sabes, soy un analista de encuestas y en las encuestas aparecía el electorado que se identificaba con el Partido Socialista muy refractario a Ricardo Lagos. Entonces era muy difícil, yo diría casi un suicidio político para el Partido Socialista tomar una decisión que iba tan en contra de su propio... De su ejército. ¿Y eso por qué, Pepe? ¿Por qué esa reticencia, considerando que es probablemente uno de los socialistas más emblemáticos, más representativos del partido? ¿Por qué se fue generando esa resistencia? ¿Él tendrá que ver es difícil, con la jubilación de una generación vinculada a la Tiene que ver, sí. Yo creo que la decisión tú diste en uno de los clavos. La decisión, o más bien la amplitud de la decisión, piensa tú que el 65% de los miembros del Comité Central eligió a Guillé, tiene que ver con que hubo un cambio generacional
probablemente no completamente percibido por Lagos y sus seguidores, en la dirección del Partido Socialista. Si tú miras la fotografía hoy día, no hay ninguno de los varones con B larga, digamos, que controlaron, condujeron y mandaron en el Partido Socialista los últimos 30 años. Y yo mismo, que intenté en la última fase de la discusión que el Partido Socialista se autoproclamara más bien, cuando digo intenté, sugerí que el Partido Socialista se proclamara más bien el partido de la primaria y de la unidad, me di cuenta que había una generación deseosa de dar una señal inequívoca de que había asumido el mando en el Partido Socialista. Todos los varones, toda la dirigencia histórica del Partido Socialista estaba con Ricardo Lagos, prácticamente toda. Bueno, ahí lo veíamos en la imagen que lo estaban ovacionando. Basta mirar esas imágenes. Pero esa generación perdió hoy día el control del Partido Socialista. Y de eso no se habían percatado. Yo creo que no completamente, con lo que está pasando ahora. Porque cuando uno escucha las declaraciones, ellos dicen o actúan como si lo que hubiera estado en juego era la valoración del rol histórico de Ricardo Lagos y no su adecuación como vocero del cambio para el futuro que viene. Y eso es lo que estaba en votación. No estaba en votación el rol histórico de Ricardo Lagos. Probablemente si eso hubiera estado en votación habría ganado también en el Partido Socialista. Pero no era eso. Era si él hoy día es el mejor vocero de los cambios en Chile y claramente para los socialistas no lo es. Pepe, ¿la política tiene algo de estética o da lo mismo? Y acá el realismo prima y hay que apoyar y ponerse a la fila del que está marcando más rating. Lo pregunto porque, particularmente a mí me generaron impacto, fue como, las declaraciones de Osvaldo Andrade. Cuando él dice, bueno, ahora hay que ponerle contenido a Guille. ¿Pero qué es eso? Bueno, pero estamos acostumbrados a su está tono. Bien, es una cuña, es su forma. A su tono. Pero ojo que... Y además él era, por supuesto, yo déjame decirte algo en relación a eso. Ya. Si un partido tiene a un liderazgo emergente en la situación en que estaba Lagos, yo creo que ese partido apuesta a ese liderazgo. Cosa que por lo demás hicimos nosotros con Ricardo Lagos el 93, cuando todo daba por perdido. La posición de liderazgo de Eduardo Frei era muy, muy distante de la nuestra y sin embargo forzamos una primaria, perdió de manera categórica la primaria 65-35, pero instaló la semilla de lo que venía. De que se resolvía en primaria y por lo tanto luego le tocó competir en primarias y ganó. Pero cuando tú tienes un liderazgo que ya fue presidente y que está en esa posición, claro, no es una pelea de futuro. ¿Te fijas? ¿Cómo vas a ir a una pelea testimonial con alguien que después de esa pelea no va a estar en el escenario? Y por eso digo que tú puedes apostar, pero cuando haces apuestas de futuro, ¿cómo vas a hacer una apuesta de futuro con alguien que está al final de su biografía política? Pero esto finalmente no puede también traer algún grado de consecuencia al propio Partido Socialista. Lo digo porque, por un lado vemos que es una fuerza importante. Fue de los primeros partidos que logró alcanzar el tema del refichaje. Pero le dijo que no solamente a Lagos, sino también a otros candidatos que eran de sus propias filas, como era Insulza y Fernando Atria. Se apuesta por el pragmatismo, por quien está marcando más en las encuestas. ¿Va a generar también ahí algún grado de consecuencia? Yo no creo que el punto sea ese, fíjate. El punto es... tenía una disyuntiva el Partido Socialista, no cabe ninguna duda. Tenía que elegir entre lo que le planteaban sus directivos históricos, que estaban todos con Lagos, o lo que le planteaba su electorado y su militancia de base. Cuando tú recorres el Partido Socialista, alcaldes, concejales y la gente común con la que yo, diputado de un distrito de la región metropolitana, me encuentro, me costaba encontrar partidarios de Ricardo Lagos entre los socialistas. Y eso naturalmente lo perciben todos los dirigentes del partido. En consecuencia, puestos a elegir entre la élite directiva o el sentimiento de tus bases, lo que hacen es elegir el sentimiento de tus bases. Si los militantes de partidos no son especies separadas de la sociedad, si las encuestas dicen eso,
También lo dicen un reflejo los de la militantes, militancia. los militantes y los simpatizantes socialistas y sus electores. Más allá de lo que tú describías como una suerte de engaño de los dirigentes políticos que pudieron haberle ido a pasar la mano por la espalda a Ricardo Lagos, creemos en usted, lo vamos a apoyar, y que al final no lo hicieron, una cosa media de Judas, ¿no? También es importante los autogoles que pudo haber cometido su equipo. Porque, ok, él podrá tener una percepción, pero él también forma un equipo detrás de él. Yo creo que hubo errores bien evidentes. Bueno, salió Máximo Pacheco del gobierno de la presidenta Bachelet en un muy buen pie de aprobación. Y mucho se habla de la responsabilidad de Pacheco, tal vez de esa distancia precisamente de las bases y tal vez muy aislado. ¿Ah? Sí, puede ser eso, ¿no? Sí, por supuesto, pero yo no responsabilizaría a Máximo Pacheco, sino a quien lo recluta. Porque si el objetivo era convencer al Partido Socialista, es evidente que Máximo no era la figura para eso. ¿Ah? De partida tampoco lo era Camilo. Y él escogió, o no sé si lo escogió, pero se escogieron mutuamente probablemente, como el vocero de Lagos al interior del Partido Socialista cuando la fuerza que tenía Camilo en el partido ya no es lo que era. ¿Ah? Y no hubo, creo yo, el intento de Ricardo Lagos y del laguismo de desarrollar una conversación con el partido en cuanto institución. Yo creo que cometieron el error, primero, de forzar la relación con Isabel Allende y de alguna manera ella no se jugó luego por la manera en que la sacan. Sí, pues la salida de ella fue... O sea, puede que se haya visto como que Ricardo Lagos impuso ciertas... Fue visto por los suyos como una decisiones. imposición. Y entonces, claro, luego la reacción que hubo. Ahora, todo esto serían anécdotas si la militancia y los electores del Partido Socialista estuvieran con Lagos. Y al final la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, ¿los directivos de un partido tienen que obedecer a sus propias lógicas directivas o tienen que representar a su electorado y a su militancia? Esa era la disyuntiva verdadera que tenía esta nueva dirigencia del Partido Socialista. No es que haya optado simplemente entre el pragmatismo y los principios. ¿Ah? Lo que hizo fue optar entre seguir la inclinación de su vieja élite histórica y su militancia. Mira, lo que a mí más me llama la atención de todo esto es cuando uno escucha a toda la élite, incluyámonos dentro de la élite, si votaran las 4 manzanas, Lagos arrasaría. Y la verdad es que está votando la gente y no es que no arrase, sino que tiene un nivel de adhesión completamente distinto del que goza en la élite. Y eso que pasa en general también pasa en los partidos y en particular en el Partido Socialista, también en el PPD. ¿Ah? Sí, ahora, con esta decisión son varios los escenarios que se abren. Él no respaldó a ninguno de los candidatos que van quedando. ¿Se realizan o no primarias en la nueva mayoría? ¿Va la DC a esas primarias o va directo a la primera vuelta? Si no va, ¿es el fin de la nueva mayoría? Esa es la pregunta del millón, porque cuando yo escucho, yo tengo mucho diálogo con colegas y amigos demócratas cristianos, y muchos, y hasta hace unas semanas había una cierta inclinación a participar en primarias, quizás estaba el morbo de la posibilidad de ganarle a Ricardo Lagos, ¿ah? Salir segundos ganándole a Ricardo Lagos, y hoy día ellos dicen, con una lógica que no, francamente no alcanzo a entender, dicen, mire, nosotros no vamos a competir en primaria contra un candidato apoyado por el PS, el PR, eventualmente el PPD, eventualmente el Partido Comunista, la izquierda ciudadana, es decir, toda la izquierda de la nueva mayoría. Y en consecuencia voy a ir a primera vuelta a competir con un candidato apoyado por el PS, el PR, el PPD, el PC y toda la nueva mayoría. La única diferencia entre la competencia de primaria y la competencia de primera vuelta es que la competencia de primaria solo elige un candidato presidencial. En cambio, la competencia de primera vuelta también elige 155 diputados y 30 o 20 y tantos senadores. Y naturalmente, si yo tengo un candidato que no quiero que compita contra otro apoyado por muchos porque voy a perder,
no tiene mucha lógica que lo lleve a primera vuelta a perder con las consecuencias que tiene en materia parlamentaria. Eso es lo que tiene que... dicen los acuerdos que se podrían llegar en materia parlamentaria? ¿O si acaso le conviene no ir a la DC sola? No, no se trata de acuerdo. Se trata más bien de que lo primero que se preguntan los electores antes de concurrir a votar, los que deciden ir a votar, es por qué candidato presidencial van a votar. Y una vez decidido qué candidato presidencial van a votar, se preguntan quiénes son los candidatos a diputados que están con este candidato presidencial. Y por lo tanto tú arriesgas que una candidatura presidencial te tire para abajo tu lista parlamentaria en un momento, piénsenlo bien, que hay nuevo sistema y que se rebaraja el naipe y que el tamaño con que ingresen al nuevo ciclo político las distintas fuerzas probablemente los acompañe en los próximos 20 años. Entonces yo no sé si van a elegir ese camino o van a elegir el camino Pepe, de competir en primaria. Tu diagnóstico es que si la DC optara por ir a la primera vuelta, ¿sería una suerte de suicidio en torno Hoy día no hay suicidios porque hay un sistema electoral que permite que todos existan. Pero es evidente que el tamaño que tú tienes compitiendo en coalición con otros es muy superior, claro, al que consigues compitiendo en soledad. Ahora, lo que diría a lo mejor alguien de la democracia cristiana sería que primero ir a primera vuelta implica más tiempo para poder presentar todas las ideas y además que representarían a un sector del electorado más bien de centro-izquierda, que esos son los votos que podrían atraer. Sí, pero si tú miras hoy día, Guillé sextuplica, más que sextuplica, no sé cómo se dirá, pero casi 8 veces en el electorado de centro y en el electorado independiente, ¿para qué decir en el electorado de centro-izquierda? En consecuencia, es lo mismo que escuchaba hoy día en la mañana a alguien que decía, pucha, pero el electorado de centro-izquierda se va a ir para allá porque no va a estar tal candidata. Resulta que lo que marca Guillé en el electorado de centro-izquierda es varias veces más que lo que marcan los candidatos autodefinidos de centro. Ahora, ¿cómo queda la izquierda con todo esto? ¿Cuál izquierda? Es muy plural la izquierda del día. Sí, es que, digamos, el abanico, fuera de Chile vamos, todo. ¿Cómo visualizas tú que se va a reorganizar todo esto? Porque acá se habla que ya la nueva mayoría, en el fondo, ya prácticamente poco y nada tiene de nueva mayoría o de conjunto en la medida que si no logran ir a una primaria o un acuerdo, única, ¿no? O por lo menos una lista parlamentaria. Ahora, yo hace rato que vengo diciendo que probablemente en el futuro, y quizás el futuro ya llegó, las coaliciones no se constituyan como se constituían antes, con un proyecto histórico, sino que se constituyen de manera contractual, es decir, sobre la base de un contrato que es el programa por un tiempo limitado. ¿Algo más instrumental? Es lo que normalmente ocurre en las democracias consolidadas. La gente va primero a la elección y luego de saber cuánto pesa cada uno, se constituyen las alianzas. Nosotros lo hemos hecho hasta ahora al revés. Las alianzas se constituyen antes de las elecciones, presuponiendo el tamaño que tendrá cada uno. Hace varios años ya, el 93, inventamos la primaria antes de la ley. Hicimos primaria en el 93, el 99, también el 2009 parcialmente en un par de regiones, no sé si se acuerdan. Evidentemente, no hacer primaria significaría terminar con el modo en que se ha construido coalición hasta ahora. Pero hay una cuestión inescapable, que es que para gobernar, primero para ser elegido presidente, hoy día tú necesitas más del 50% de la adhesión. Para decírtelo de manera provocativa, ni Allende ni Alessandri habrían sido presidentes con el apoyo minoritario que tuvieron. Habrían tenido que buscar alianzas. Y segundo, eso es para elegirte. Y segundo, necesitas una coalición de gobierno, ojalá mayoritaria, en el Parlamento. Claro, es que son alianzas que, por ejemplo, se pueden dar después de la primera vuelta. Ahí a lo mejor es cuando se van a tomar ese tipo de determinaciones. No descarto que hayamos entrado en esa fase de la democracia, en que las alianzas se constituyen después de las elecciones. Pero en el fondo, en la práctica, está por verse. En la práctica, hoy día el escenario está así. Sebastián Piñera tiene la primera chance en materia de encuestas, ¿no? Hoy día. Fíjate que no. Fíjate que
yo no he visto ninguna encuesta donde se pregunte por segunda vuelta donde esté arriba Piñera. Tienes razón. Ninguna. Ya, pero he visto, por supuesto, que tiene mayor intención espontánea de voto, pero toda encuesta que ha preguntado por segunda vuelta tiene a Guillé por encima de Piñera. Paradojalmente no se hacen ni se publican, pero así es. Considerando ese punto, igual, de todas maneras, ¿no va a ser aún más difícil hacerle la collera a Sebastián Piñera por la dispersión del voto de la izquierda? Por supuesto, sí. Por el escenario nuevo. O sea, no solamente ves lo que está pasando en la nueva mayoría y estos quiebres, sino que también tienes el Frente Amplio. Sí, pero eso no es nuevo. Piensa lo siguiente. Si tú consideras la última elección con Bachelet, que sacó 46,5% de los votos, nada más, en primera vuelta. Y luego tuviste casi 18% de votos que prefirieron a Meo, a Claude, a Roxana Miranda y a Sfeir. Es decir, 4 candidaturas de izquierda sumaron 18% de los votos casi. Y por lo tanto hay un espacio, naturalmente, para una candidatura. Probablemente hoy día haya 2 o 3 y haya una mucho más fuerte que las otras. Marco ya no tiene el peso que tuvo, seguramente se lo van a llegar. Le va a entregar el bastón involuntariamente a Beatriz Sánchez, pero yo visualizo de todas maneras una candidatura sobre 2 dígitos, es decir, sobre 10% de Beatriz Sánchez. Piensa que Meo sacó 11% en la elección anterior. Nos olvidamos de repente de eso. La clave está en si se repite lo que pasó o no en la última elección. Ustedes saben que entre la primera y segunda vuelta hubo 1 millón de personas que fue a votar en la primera y que se quedó en la casa en la segunda. 1 millón. Michelle Bachelet sacó apenas 390.000 votos más en segunda vuelta que en primera. Evelyn Matei sacó 420.000 más. Por lo tanto, lo que va a estar en juego... Mira, yo vaticino una segunda vuelta entre Guillé y Piñera. No hay que ser experto electoral para decir eso, pero el resultado va a ser muy estrecho e incierto y dependerá justamente de eso, porque la ventaja de Guillé es que habrá más ciudadanos habiendo votado por opciones de cambio, pero la ventaja de Piñera va a ser que no es claro que parte importante o mayoritaria de esos ciudadanos elijan luego concurrir a votar, como dicen en Francia, donde está consagrada la segunda vuelta. Ellos dicen, en la primera se vota con el corazón y en la segunda con la razón. Chile todavía no ha hecho eso. Yo escucho a algunos que dicen que abominan del mal menor, como si uno tuviera siempre el candidato ideal para votar. Uno siempre vota por alguien que te identifica más que otro. No es que uno te identifique totalmente y otro no te identifique para nada. De eso se trata la elección, elegir entre varios. Y allí esto va a depender mucho del posicionamiento de Piñera, si se continúa posicionando como una especie de retroexcavadora a la inversa, si sigue posicionado en esa tensión, va a ser una fuerza movilizadora para los electores que no voten, o sea, para que voten contra él en la segunda vuelta. Además que ahora va a tener a alguien de derecha que probablemente lo va a obligar a no poder moverse demasiado hacia el centro. Ahora, estoy hablando de la van a ir candidatura cambiando los tiempos, van a ir cambiando los tiempos y los tramos de este camino, porque de aquí a la primaria va a haber una idea fuerza. Por supuesto. Después de primaria, otro mensaje. Para segunda vuelta, otro mensaje. Ahora no es tan fácil que el mensaje siguiente libere completamente del peso que tuvo el mensaje anterior. De partida está la huella de Google. Así que lo que dijiste... Ahora todo tu pasado es presente. En un solo clic viene todo lo que viviste. Primaria en Chile Vamos que se van a realizar. Lo digo porque lo había puesto en duda también ahí. Si no la realizan, tienen a Osandón en primera vuelta. En consecuencia, yo creo que sí, que están obligados a hacerlo. Obligado, y también puede haber una ventaja electoral, el estar en ese periodo muy presente mediáticamente, las ideas van a estar ahí dando vueltas. Sí, yo siempre he dicho que hay una especie de lucro cesante cuando tú no ocupas un instrumento, y que sí lo ocupa el adversario. Evidentemente eso significa que tienes espacio legal, que vas a hacer debates televisivos, visibilización, que tienes visibilidad de tu candidato. Es decir, incluso las listas parlamentarias les sirve
la primaria porque les permite salir a la calle a hacer campaña, en fin. ¿Qué va a hacer el PPD? Bueno, el PPD Porque dijo que iba a decidir en algunas semanas. Pero, ¿le cabe alguna duda de que no van a optar por Guillé? Francamente, conociéndolo y algo lo conozco. Sí, por eso le pregunto derechamente. Ninguna. O sea, ¿se van a poner tras Guillé sí o sí? Ninguna. O sea, si le preguntan a sus electores, por supuesto, No, y a sus militantes y a sus consejeros. No veo al PPD con posibilidad de apoyar a un candidato demócrata cristiano, existiendo otro que está apoyado por el Partido Socialista y el Partido Radical. Quiero decir que el PPD ha apoyado a un candidato socialista en otra ocasión, Michelle Bachelet, antes incluso que el PS, ha apoyado a candidato demócrata cristiano, Eduardo Frei, cuando el Partido Radical tenía a José Antonio Gómez, lo mismo que el Partido Socialista. Es decir, esto de que un partido apoye a un militante de otro no es una cosa nueva, y menos nueva todavía o más comprensible cuando apoya a un independiente, porque de pronto se dice cómo un partido no apoya a un socialista y apoya a un independiente. Hace rato que el campo político es más importante que el partido en particular, que la camiseta partidaria en particular. Los electores, fíjate, no son tan socialistas, PPD, demócrata cristiano, sino más bien son electores que se autodefinen de centro-izquierda. Y por eso los votos son intercambiables dependiendo de la calidad del candidato y no de la camiseta que lleve puesta. O sea, no debiera tener mayor incidencia esto que se plantea de que aquí hay el fin de un ciclo político porque se acaba este eje de CPS, que esto ya también marcaría un cambio en la el eje coalición. de CPS es un eje que ha ocupado... Nosotros tomamos las cosas provisorias como si hubieran sido eternas. Mira, la transición se ordenó en función de la ADC y había un subpacto PPD-PS en las primeras elecciones. Y esto solo cambió el 2008. Solo cambió el 2008 cuando se dividió el PPD y se fue Flores y los suyos y el PPD tenía la obligación de poder competir abriéndose a su propia gente, y ahí se estructuraron las dos listas de concejales, y de esa fecha recién data el famoso, ahí se inventó el concepto, Camilo Escalón. O sea, estamos hablando desde el 2008 al 2017, 9 años, y llevamos 20 y algo, es decir, solo la mitad. Porque el eje de la transición no fue de CPS, en realidad el PS estaba más bien colgando de la transición con una lista propia junto al Partido Comunista, y era el PPD que tenía la alianza con la ADC y los demás en la concertación. No sé si lo recuerdan, una lista concertación y una lista de Partido País, donde estaba el PAI, se llama Partido Amplio de Izquierda Socialista. De Izquierda Socialista. A ver, ¿cuánto necesitan a la democracia cristiana en todo este dibujo? Todo. Es decir, sin la democracia cristiana, creo yo... Se pierde la elección. No hay mayoría para ganar. Y por lo tanto... ¿Por qué crees que la democracia cristiana insiste en esta chance de ir solos? ¿Por qué está, digamos, haciendo el gallito ahí con su candidatura de Coich? Yo creo que hay varias cosas. Una, por supuesto, es que no han establecido claridad respecto de cómo van a ir en la parlamentaria. Los otros insisten en una lista única. La democracia cristiana necesita que haya dos listas. Y los otros partidos todavía no se han abierto a eso. Y es muy difícil entonces que la democracia cristiana vaya a las primarias sin estar claro cómo se va a competir en la parlamentaria. Esa es una cuestión crucial. Y lo segundo es que la democracia cristiana tiene una doble sensación. Por un lado, que ha perdido adhesión y relevancia electoral. Es decir, si uno mira las curvas de los partidos, obviamente el tamaño que tenía la democracia cristiana al inicio de la transición era el doble del tamaño de hoy día. Y eso se refleja también en las encuestas, en el tamaño parlamentario, en el tamaño municipal. Fue uno de los partidos que más bajó en la última municipal. Y lo segundo es que sabe la democracia cristiana, al igual que todos, que esta elección va a ser una elección que defina el tamaño para los próximos 20 años. Y por lo tanto, el que se achique
lo más probable es que siga achicándose, el que se agrande, lo más probable es que siga agrandándose. En consecuencia, la centralidad que tiene y el dramatismo que tiene esta elección para las fuerzas políticas es mayor. Por eso esta discusión entre RN y UDI versus Evópolis. RN y UDI quieren prácticamente todos los cupos y no quieren dejar de existir a Evópolis, porque Evópolis sabe que si logra meter una cuña y existe con una bancada, el futuro les pertenece. Y si los grandes logran que estos dos emergentes, en realidad el principal emergente es Evópolis, si logran contener esa posibilidad, bueno, van a mantener su hegemonía y su control y su liderazgo. Yo creo que tiene que ver con esos dos sentimientos. Y claro, ha coincidido que su declinación ha ocurrido en circunstancias de estar aliados. Y por lo tanto algunos podrían decir, hemos declinado por eso. La sociedad no nos ha salido a cuenta. Claro. En el fondo. Hemos declinado por eso. Ahora, yo creo que esa afirmación no se puede comprobar. Y hay un debate. ¿Por qué has declinado? Siempre las declinaciones tienen que ver con tu sintonía con la sociedad. Y yo creo que en el caso de la democracia cristiana en particular, yo creo que ha conspirado contra la democracia cristiana su imposibilidad de proyectarse con una posición única, coherente en los debates. Siempre se ha logrado expresar dividido. Cuando a mí me dicen, cuando yo escuchaba al ministro del Interior de entonces, Jorge Burgo, aquí el problema es el Partido Comunista que siempre está contra la reforma para llevarlo más hacia la izquierda. Si uno miraba, la verdad es que los polos de la discusión, por ejemplo, en el debate educativo, no las voy a nombrar, pero una diputada demócrata cristiana y un senador demócrata cristiano. Y así, en prácticamente todos los polos, la reforma tributaria, en todas las discusiones de la nueva mayoría, tú tenías a la democracia cristiana con dos pies en distintas superficies. Y claro, cuando tú tienes dos pies en distintas superficies, tu capacidad de incidir disminuye de manera muy considerable. Bien. Veremos finalmente cómo evoluciona esto, cuáles son las decisiones que toma ahí también la democracia cristiana el 29 de abril. El 29 toman. Veremos qué pasa. Gracias por venir. Gracias.